Hola, mi nombre es Juan Lucas Onieva y soy profesor en la Universidad de Málaga, aquí en España. Como docente, llevo ya casi una década no solamente impartiendo clases, sino también investigando, estudiando aspectos de mi área, como es la comunicación, la lectura y la educación. Durante estos años, pues he tenido la oportunidad de publicar artículos en diferentes revistas, libros, en editoriales españolas, y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Pero llegado un tiempo, me he visto con una necesidad importante de investigar áreas y aspectos de mi área de investigación que fueran más allá del uso o del empleo de cuestionarios, que era lo que solíamos utilizar como prácticamente único instrumento junto a entrevistas a profesorado o estudiantes de primaria, secundaria o universidad. Por ello, el día que Gabriel Carrascosa, el presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing, el cual me hizo saber, me dio a conocer, pues esos diferentes estudios que estaban llevando a cabo, la verdad es que me quedé fascinado. Fascinado cuando me fue también detallando cómo utilizan esos 5 dispositivos a los que pues, cualquier docente puede tener acceso, y la verdad es que aquella noche dormí bastante poco. Dormí poco porque estaba en un momento de mi vida en la cual pues estaba muy a falta de investigaciones que la verdad aportaran algo más de lo que había hecho hasta el momento. Y bueno, la verdad es que al día siguiente volví a abordar a Gabriel dándole diferentes propuestas de investigación y él, como podía, fue orientándome hasta que finalmente fue en el año 2020, ahora en febrero, cuando pudimos llevar a cabo nuestra primera investigación. Una investigación que pudimos realizar a través de su laboratorio, Fusión Comunicación, y que nos planteamos, mi grupo de investigación y yo, pues estudiar, en este caso nos pareció adecuado, el libro de texto digital y el libro de texto en papel. Es decir, establecer cómo funciona el cerebro de un niño y una niña al realizar lecturas y al realizar ejercicios en ambos tipos de dispositivos, así como realizando trabajos grupales, y ver si hay algún tipo de diferencia o no al respecto. Pues bien, esta investigación que llevamos a cabo ha dado como título la realización de un artículo que actualmente está siendo revisado por pares en una importante revista y que, pues bueno, uno de los objetivos que tengo con esta pequeña charla que estoy llevando ahora mismo con ustedes es compartir, bueno, qué ocurrió con este estudio, cuáles fueron los resultados llevados a cabo, así como qué otros estudios se nos han planteado realizar a cabo con los dispositivos de neuromarketing. Pues bien, nuestro estudio es un estudio que tiene como título Estudio neurocientífico aplicado a la lectura y a la realización de ejercicios en libro de texto en papel y digital con estudiantes de educación primaria. Este estudio de casos lo llevamos a cabo con un grupito reducido de 3 estudiantes en el que empleamos los 5 dispositivos de neuromarketing y en una situación en la que nuestros estudiantes, perdón, nuestros participantes, los estudiantes, pues realizaban pues actividades y lecturas en ambos formatos. Y la verdad es que los resultados, desde el punto de vista emocional, físico y psicológico, fueron muy interesantes. Sobre todo porque cuando nos fijamos en todo lo que tiene que ver con lo digital y cuando hablamos de incorporar elementos digitales, por ejemplo, un aula, ya sea de primaria, secundaria o universitaria, siempre nos viene a la mente la idea de innovación, de mejora. Pues bien, en este caso, la verdad es que los resultados fueron muy llamativos. Por ejemplo, desde los parámetros emocionales, los resultados en todos los participantes a este respecto fueron bastante homogéneos, es decir, el nivel de compromiso y de atracción hacia ambos recursos, el libro de texto digital y el libro de texto en papel, fue muy parecido. Algo que se corroboró igualmente al tomar los datos de la expresión facial de cada uno de los participantes, en los cuales destacaron los gestos de atención y las expresiones neutras. Pues bien, en cuanto al nivel de aceptación, cabe destacar que el libro de papel
fue mucho mayor que el del digital. Es decir, los datos en cuanto a simetría frontal o la dilatación pupilar fueron de casi el doble en el caso del libro de texto en papel. Es decir, que a través de su diseño, de sus actividades, de sus ejercicios y de su composición estética, fue mucho más atractivo para nuestros participantes. También pudimos evidenciar cómo algunos de nuestros participantes tenían unos altos niveles de estrés y muy bajos niveles de relajación, ya fuese utilizando cualquiera de los dos dispositivos, pero sobre todo, y eso nos llamó mucho la atención, en el caso del libro de texto digital. Esto nos ayuda a entender cómo puede afectar la realización de diferentes ejercicios o lecturas en estos tipos de formatos, ya que cuando utilizamos los 5 dispositivos, cuando estaban realizando trabajos grupales del mismo contenido, en este caso era de lengua y literatura, la verdad es que los niveles de estrés eran muy bajos y el nivel de compromiso y de atracción fueron obviamente mucho más altos que al utilizar los libros de texto, ya sea en formato papel o digital. Pues bien, la verdad es que en este sentido pudimos hacernos una idea de, digamos que pudimos llegar a afirmar que más que por su función, que tiene múltiples posibilidades, en este caso el libro de texto digital como medio, tiene actualmente mucho más atractivo para el alumnado, para nuestros participantes, fue mucho más atractivo el libro de texto en papel. No solamente pensamos que por el contenido, sino también por el tipo de ejercicio, el color, el diseño, que fueron mucho más atractivos y estimulantes para los jóvenes que participaron. Si bien hay pocos estudios de esta temática, es decir, utilizar la educación con el neuromarketing, existe afortunadamente a día de hoy la neuroeducación, hemos seguido indagando y reflexionando sobre cómo seguir utilizando el neuromarketing para realizar investigaciones realmente novedosas y que puedan ayudarnos a aportar un conocimiento mucho más práctico con el que los jóvenes estudiantes, ya sea en etapa de primaria o secundaria o universitaria, puedan mejorar su proceso de aprendizaje. Y nos hemos planteado diferentes estudios que, bueno, de alguna manera quiero compartir con ustedes, pues, para dar ideas de cómo los docentes universitarios podemos aplicar el neuromarketing en nuestros estudios e investigaciones que llevamos a cabo cada año. Pues, por ejemplo, nos planteamos realizar una comparativa de libros de texto, ya sean digital o en papel, de diferentes editoriales. Esto ayudaría mucho a las editoriales a valorar, pues bueno, qué diferencia hay entre unas y otras para seguir mejorando. También sería interesante conocer el impacto de cómo el espacio, ya sea la distribución de mesas, de sillas, la decoración en un aula, la presentación de trabajos de los alumnos en las paredes, cómo todo ello puede ayudar o puede perjudicar en el aprendizaje del alumnado. Otro de los estudios que nos planteamos es cómo afecta en los jóvenes la lectura, ya sea solas, en compañía de sus padres o de otros compañeros, lo cual puede ayudar a muchos docentes a promover cualquiera de las opciones que sea mucho más favorable para los jóvenes. También el neuromarketing nos puede ayudar a mejorar diferentes tipos de recursos educativos, diferentes tipos de materiales que de alguna forma pueden ayudar a ser mejorados o de implantarse con mucha más seguridad. Además, cabe destacar también diferentes estudios que nos hemos planteado, por ejemplo, analizar desde el punto de vista emocional y psicológico, así como físico, diferentes propuestas metodológicas, es decir, metodologías activas, y ver cómo repercute en el alumnado esas nuevas metodologías con respecto a otras que llevan realizándose en nuestras escuelas, en nuestros institutos. Ya sea, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos o en problemas, a diferencia de esas otras metodologías. O, por ejemplo, ya terminando, ¿qué tipo de literatura puede motivar más a nuestros jóvenes? Ya sea desde el punto de vista temático, por el estilo o por el género. Muy bien, todos estos diferentes estudios creo que, al menos como ya he comentado al principio, en mi área de especialidad, como es la comunicación, la lectura, la literatura y la educación, creo que nos pueden aportar datos muy interesantes para mejorar el aprendizaje.
En resumen, y para concluir, por mi experiencia he podido evidenciar, la verdad es, el resurgimiento de múltiples focos de investigación, al menos en mi área, y que esperamos poder ir estudiando en los próximos años, ya que nos pueden ofrecer datos y perspectivas nuevas de temas no abarcados hasta ahora, muy novedosos, de los cuales se había teorizado mucho, pero no se había recopilado hasta ese momento. Estamos hablando de hace, por ejemplo, 15 o 20 años, no se disponía de una manera tan sencilla de estos dispositivos de neuromarketing con los cuales ir indagando cómo funciona el cerebro adultos, en el caso de educación a mayores o de nuestros jóvenes, cómo funciona en diferentes aspectos de los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme al terminar esta sesión. Gracias.